Van a cantar la del triste, ya lo pasado, pasado, como ayer. Venimos puro éxito de José José. Ok. ¿Cuántos han jugado el teléfono descompuesto? ¿Alguien jugó al teléfono descompuesto? Bien, vamos a jugar el día de hoy. Yo le voy a decir algo al hermano Fidel y el hermano Fidel lo va a ir pasando. Solamente podemos repetirlo una vez y lo que se entienda. ¿Va? Una vez y lo que se entienda. Isaí nos va a decir lo que, así como lo hayas entendido, así cuéntalo. Va. Pablo le dijo a Bernabé que le dijo, ¿sabe quién? Que si quería ser su novia. Ok. Lo que le dije yo a Fidel fue que Pablo le dijo a Bernabé que no trajera a Marcos, pero el mismo Pablo le dijo a Lucas que trajera a Marcos. Ok, y ya en el proceso de Fidel a Isaí, Pablo quería tener novia. Gracias, tomen su lugar, por favor. Ya pusimos al apóstol Pablo con novia después de este proceso. Y sé que de niños lo jugamos, al menos yo, me tocó mucho este tipo de juegos ahí con los amigos, con la familia, en las navidades. Y es chusco ver cómo lo que originalmente es la idea del mensaje termina por distorsionarse a medida que va pasando por cada una de las personas. Abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 18 al 21. Dice Proverbios 10, 18 al 21: el de labios mentirosos disimula su odio, y el que propaga calumnias es un necio. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Plata refinada es la lengua del justo, y el corazón del malvado no vale nada.
Los labios del justo orientan a muchos, los necios mueren por falta de juicio. Dentro de la comunicación hay un término popular llamado feedback o retroalimentación. Seguramente nuestras comunicólogas, Karina y Julieta, han escuchado de este concepto. ¿Y qué es el feedback? Es lo que la audiencia entendió de lo que tú quisiste decir. Anteriormente había menos canales de comunicación, así que era más sencillo controlar a las masas, decían por ahí. Había una persona que era normalmente quien dictaba y ordenaba, y había un solo camino, y era por esa razón que mantuvimos un mismo partido en el poder por tantos años. No sé si usted recuerda, hasta antes de la llegada de Vicente Fox, hubo 70 años donde un solo partido político estuvo gobernando, porque ese partido político estaba alineado con el canal de comunicación más importante que había, con los medios de comunicación. Incluso a los medios de comunicación se les conoce como el cuarto poder. A ver, clases de primaria, ¿cuáles son los poderes en México? Legislativo, ejecutivo y judicial. Sí. Y el cuarto poder, como es conocido, es el poder de los medios de comunicación. Durante ese tiempo hubo una familia que controlaba los medios de comunicación, que era la familia Azcárraga. A mí me tocó ya la última etapa, nos tocó a nosotros la última etapa de lo que fue el poderío total de la empresa Televisa. Ellos eran dueños al inicio de la empresa de radio más importante, que era la XCW. Y lo que dijera la XCW era la verdad y total. Y después tomaron lo que fue el Canal 2, Canal 5, y entonces todo el mundo veía las noticias, y lo que decía Jacobo Zabludowski era la verdad durante tanto tiempo en su programa 24 horas. A quien ellos entrevistaban, a quien ellos querían que tuviera el poder, lo tenía. Entonces buscaban la manera de acercarse con ellos. Con la llegada de más competencia y sobre todo de las redes sociales, esa tendencia pasó. Y creíamos que una vez que hubiera la apertura, que para que más personas nos dieran otras opciones, tendríamos mejor conocimiento. ¿Y qué crees que pasó? Nos llenamos de un montón de mentiras. Tristemente, las redes sociales están llenas de información que lo único que buscan es tener likes, es tener gente que lo siga y poder monetizar. Y ese es el asunto, que el amor al dinero, como dice la Biblia, el mayor de todos los males es el amor al dinero. Entonces hay muchas páginas, no digo que todo, pero hay muchas páginas que están llenas de mentiras con tal de generar audiencia. Y no sé si ustedes recuerdan el partido México-Holanda del Mundial de 2014. Yo recuerdo que fue más o menos a esta hora. Estábamos en el servicio, estábamos durante la alabanza, y estaba Carlitos, el sobrino de Julio, estaba ahí, era en el Pedregal, los que vienen de allá todavía del Pedregal. Estábamos en la alabanza, yo estaba tocando y estaba volteando a ver la cara de Carlitos, y entonces le decía: ¿qué pasó? 1-0, me decía. Vamos bien, y traía, con este oído estaba oyendo la alabanza y con este oído estaba oyendo el partido, ¿verdad? Entonces estaba ahí y de repente lo vi que le hizo. Dije: y ya nos metieron, ¿qué onda? 1-1, me dijo. Y ya después lo vi que ya definitivamente casi se sentó y se agüitó. Dije: ya nos clavaron, ¿qué? 2-1 perdió México. Y durante ese tiempo surgió el famoso no era penal, ¿se acuerdan? Todavía sigue doliendo cada vez que vemos a Arjen Robben, sigue doliendo ese no era penal.
Y hubo una página que a partir de ahí se hizo famosa. Una página que se llama El Deforma. Y durante mucho tiempo estuvo en la fama porque ese día se les ocurrió publicar una noticia que decía que la FIFA iba a repetir el partido de México contra Holanda porque por el famoso no era penal. Entonces se hizo un reguero de pólvora y todos los mexicanos, sí, que no sé qué, que tienen que repetirlo porque no era penal y ese se tiró y Rafa Márquez y resulta que era una noticia falsa. Y al final la página dijo, bueno, lo que ustedes crean es responsabilidad de ustedes. La existencia de nuestra página es hacer una sátira, es hacer sarcasmo. Entonces, si ustedes creen lo que yo les digo es su problema, no el mío. Y bueno, nos llevamos una decepción tremenda a los mexicanos, porque al final, dijera Jorge Campos, fue penal porque lo marcaron, nos ganó Holanda y como cada 4 años quedamos eliminados. Y sabes, el asunto del feedback es que estamos tentados a entender lo que queremos entender y a escuchar lo que queremos escuchar. Y esto se debe a los filtros que procesan la información, que tiene que ver con lo que estamos pasando en nuestra vida en ese momento. Entonces, nos pueden dar una noticia agradable, pero nosotros estamos tristes. ¿Y qué pasa? La pasamos por el filtro de la tristeza. De hecho, tenía otra palabra para este día, pero voy a compartirla la semana que entra porque me dijo, Dios, no puedes compartir esto sin antes tratar esto, sin antes sanar esto. Nuestros pensamientos juegan una parte importante durante el proceso de escuchar y lo que vamos a entender del mensaje enviado. Me ha pasado muy curiosamente muchas veces que yo le pregunto a la gente, ¿qué entendiste de lo que compartí? Y me dicen una cosa completamente ajena de lo que yo dije. Y yo así como que esta persona habrá o estaba como el Carlitos con otra prédica acá de este lado y escuchando, porque no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo compartí. Pero al final de cuentas la persona entendió lo que quería entender. A partir de esas situaciones y momentos donde ha habido ofensas por lo que hemos platicado, cuando damos una consejería, al terminar preguntamos, ¿qué fue lo que entendiste de lo que te dije? Y ahí es donde comienza la persona a decir, no, pues entendí esto y eso. Oye, espérame, eso no es lo que yo te quise decir. Lo que yo te quise decir es esto. Y sinceramente he estado tentado a grabar las consejerías incluso. ¿Usted no cree que grabo nada más las predicaciones porque quiero hacerme famoso en el Facebook o en el Spotify? No, las grabo porque cualquier cosa que yo diga y que genere controversia con las personas, ahí está grabada. Entonces cuando usted dice, no, pastor, es que usted dijo esto y está mal, a ver, vamos a revisarlo. ¿Por qué? Porque ahí está, en un montón de plataformas, y además de dar a conocer la palabra y que otras personas conozcan, parte esencial del hecho de que yo quiero grabar cada vez que se predica es por eso, porque muchas veces entendemos cosas que no se quisieron decir realmente. Muchas de las heridas que tenemos no tienen que ver en esencia con el mensaje, sino con la forma en la que interpretamos el mensaje. Y sinceramente, la mayoría de las veces nos ofendemos por lo que entendimos más que por lo que nos dijeron. Porque créeme, los seres humanos somos a veces tan collones
que no nos atrevemos a confrontar o a decir las cosas como son. Nos cuesta mucho y queremos buscar maquillar las cosas, y a veces en ese proceso de maquillarlas terminamos por no decir la verdad. Una verdad a medias es mentira, como cualquier otra mentira, porque no estamos diciendo las cosas en realidad como son. Y esto origina que una vez que nos sentimos ofendidos, no somos valientes para hacer la pregunta. Y si aprendiéramos en nuestra vida a hacer esta pregunta, nos ahorraríamos un montón de sinsabores en la vida. A ver, no sé si te entendí bien. Lo que me quisiste decir fue esto. ¿Pero qué es más fácil? Me ofendo. Es que tú me dijiste esto. No, mira, fulanito me dijo esto. Y lo peor es que ya nos ofendemos con Chana y le contamos a Juana. Es que no puede ser. El pastor me dijo que estaba fea. Y bueno, tal vez yo te dije que esos tenis no se te veían bien. No sé, oye, como que esos tenis no te combinan. Pero el filtro, las emociones, lo que la persona sentía, y que realmente la misma persona se sentía fea, generó que creyera que yo le dije que estaba fea. ¿Me explico? Y me pongo de ejemplo yo, pero ¿cuántas veces en la familia no pasa eso? Pero como ya estamos ofendidos, ya no nos... A ver, espérame. O sea, todo este proceso de ofensa se hubiera podido resolver si simplemente yo hubiese preguntado: a ver, espérame, ¿me estás diciendo que me veo fea? No, yo te digo que los tenis no se te ven bien, ¿ok? Que no te combinan los tenis. No te estoy diciendo que estés fea. Pero venimos pasando, y a mí, créeme, yo soy el primero en ese proceso. ¿Por qué? Porque a mí de repente mi esposa me dice: ¿a ti te cuesta mucho aceptar que te digan algo que tienes que corregir? Y lo paso al filtro de la ofensa, y he tenido que ir trabajando con mi vida en ese asunto. Y ahorita hay que aprender a preguntar: a ver, ¿me estás diciendo esto? No, yo no te estoy diciendo eso, tú estás entendiendo esto. ¿Y cuántos malos entendidos nos evitaríamos si simplemente hiciéramos la pregunta: ¿esto fue lo que me quisiste decir? Y esto es un reto de valientes. Hacer esta pregunta es un reto de valientes. Cuando yo escucho: el reino de Dios es de los valientes, y solo los valientes lo arrebatan, solo los violentos lo arrebatan, nos imaginamos a alguien con espada, mochando. Y la valentía muchas veces no tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer las preguntas adecuadas. Dice por ahí: no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Valiente no es el que hace una cosa absurda para demostrar su carencia de miedo, sino valiente es el que se atreve a vencer lo que sea, incluso su orgullo, o incluso vencerse a sí mismo. Y recuerdo que hace tiempo te hacía esta analogía y te hacía esta pregunta: si tu autoridad o tu pastor se está sentando contigo, pásale, Maite, por favor. Sí te puedes sentar, ¿verdad? Aquí está largo tu vestido. Si yo te digo: Maite, quiero sentarme contigo porque quiero platicar a lo que estoy viendo, ¿por qué razón yo lo haría?
¿Cuál creen que sea mi motivación como pastor el sentarme a platicar con Maite? ¿Guiarla? ¿Qué más? ¿Aconsejarla? ¿Alguien más? ¿Sanarla? ¿Ver cómo se siente? ¿Llamarle la atención? ¿Mande? ¿Disciplina? ¿Platicar? Ok. Si yo, que soy un hombre ocupado, porque soy un hombre muy ocupado, y siempre me dicen, yo no platico con usted porque usted está ocupado. Si usted no me pregunta que quiere platicar conmigo, yo siempre voy a estar ocupado. Porque cuando no tengo trabajo, tengo familia, tengo negocio, tengo gente con quien platicar. Entonces, usted no se preocupe porque yo estoy ocupado, siempre voy a estar ocupado. Mejor si ocupa algo, dígame. Bien, sin problema, y hacemos el tiempo. Pero si yo que estoy ocupado, que tengo un montón de cosas que hacer, estoy viendo algo en la vida de Maite, y me estoy tomando el tiempo de platicar con ella, ¿ustedes creen que yo quiero hacerle un daño a ella? No la cité porque la voy a regañar. En el nombre de Jesús. Mi intención, mi afán es ayudarla. Y si yo voy a invertir de mi tiempo, de mis conocimientos, porque para sentarme y aconsejarla tengo que prepararme antes y estar, Señor, voy a practicar con Maite. Por favor, pon las palabras en mi boca. ¿Alguna cita, Señor, con la que quieres que hable? ¿Algún libro que quieras que lea? Dependiendo del asunto que se tenga que hablar. Hay una preparación previa a todo este asunto. ¿Tú crees que yo voy a llegar a este momento con el afán de lastimar a Maite? Entonces yo le digo a Maite, Maite, tienes que corregir esta área de tu vida, porque si no la corriges te va a generar un problema adelante. Y volvemos a lo mismo. Maite, caso hipotético, no vayan a creer que es así, que bajo sus filtros de pensamiento entendió que yo le dije que ella es una pecadora, se ofende. Es que el otro día hablamos y el pastor me dijo que yo era una pecadora. Yo le dije que tenía que corregir un área en su vida, si no le iba a generar un problema. Pero ella entendió que era una pecadora. ¿Todo bien, Maite? Sí, todo bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Gracias por regalarme este tiempo. Y allá va Maite y se encuentra su comadre Karina, que está ahí a un lado. ¿Qué crees? Hablé con el pastor y me dijo, ¿tú crees? Me dijo que era una pecadora. Y ya Karina se enardece porque obviamente Karina ama a su amiga, comadre entrañable del alma, Maite. Y dice, ¿cómo que el pastor se atrevió a decirte eso? Y ya enojada, Karina llega a su casa y le dice al hermano Fidel y a la hermana Elizabeth, ¿qué crees que le dijo el pastor a Maite? Y sucede lo del teléfono descompuesto. Yo le quise decir a Maite una cosa y vuelvo a decir, son casos hipotéticos, no que así pase. Van a decir, no le cuento nada al hermano Fidel porque lo hago a Karina. No, son los que están aquí al frente y les tocó estar en el ejemplo. Simplemente estoy dando una dramatización del asunto. Y entonces ya se generó todo un conflicto y ya termina como ahorita. No, es que el pastor le dijo a Maite que nunca iba a tener novio, así como con Pablo, ¿ah? Como acá a Pablo, que empezó trayendo a Marcos y acabó con novia de este lado, ¿okay? Y sucede todo un montón de malentendidos que se pudieron haber evitado con una sola pregunta. Que Maite me hubiese dicho, pastor, ¿tú me estás diciendo que soy una pecadora? Ay, espérame. No, creo que no se entendió bien lo que yo te quise decir. Una pregunta
que puede haber cambiado toda una historia que se generó a partir de esto. Y por eso te digo, ¿qué ganaría tu autoridad? Y yo me pongo como autoridad, como pastor, pero se da con la gente que te está pastoreando. ¿Qué ganaría en conflictuarse contigo? ¿Tú crees que a mí como pastor me conviene estar en problemas contigo? No es mi labor es guiarte, mi labor es cuidarte, mi labor es ayudarte. A mí no me conviene. Mi labor es mantener las cosas en paz. ¿Por qué yo habría de generar un conflicto? Ese no es nuestro trabajo como pastores. Y desde ese filtro creo que seríamos merecedores del beneficio de la duda. El asunto es que nuestro orgullo no nos deja muchas veces. Y yo entiendo que hay personas que son muy explosivas y que del momento te contestan rápido todo, y hay otras personas que tienen que procesarlo y se vale. Pero en ese proceso nos quedamos con lo que nosotros creímos, en vez de al siguiente día, a los 2, a los 3 días, hacer una llamada y decir: oye, pastor, estuve pensando en todo lo que me dijiste. ¿Esto fue el mensaje que me quisiste dar? No, eso no fue. Vamos a sentarnos nuevamente. Proverbios 27, 17 al 19. Dice: el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. El que cuida de la higuera comerá de sus higos, y el que vela por su amo recibirá honores. En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja a la persona. El proceso hacia donde vamos avanzando como iglesia, de un cuidado y un pastoreo personal, nos requiere que aprendamos a escuchar y hablar adecuadamente. Que demos el mensaje y que corroboremos que la otra persona entendió el mensaje que yo le quería decir. Lleva más tiempo. Si nos iba a tomar hablar 1 hora, a lo mejor nos va a tomar 1 hora y media, pero créeme, es más seguro. A ver, los que tienen célula, a ver, Raquel, ¿esto me quisiste decir? A ver, Brenda, Nidia, a ver, ¿eso me quisiste decir? Cipriano. ¿Por qué? Porque vamos caminando hacia ese proceso. Y si no tenemos cuidado, no me voy a dar abasto. Y esto lo hago por mi propia paz y seguridad. Al rato van a venir: no, pastor, es que Raquel en la célula me dijo que Ay, espérame, ¿qué pasó? Y vamos a hacer el proceso más grande. A ver, Raquel, siéntate. A ver, siéntate, Liliana. A ver, explíquenme cómo estuvo el cotorreo. Cuando un asunto que se hubiese podido responder ahí mismo: a ver, Raquel, no estoy entendiendo bien lo que me estás diciendo. Por poner el ejemplo de Liliana, que es anfitriona, y Raquel, que está compartiendo. Yo entendí esto, ¿es correcto lo que me quisiste decir? Y hasta que corroboremos que el mensaje llegó de manera adecuada, entonces podemos avanzar. Y esto implica que tenemos que aprender a dejar nuestro orgullo de lado y estar abiertos a ser corregidos. Porque no quien sea está abierto a ser corregido. Leía la semana pasada que un ejercicio que como pastores tenemos que hacer, y bueno, a algunos les llegó el mensaje, es: mira, esto es lo que compartí, dime por favor qué cosas tengo que cambiar, dime qué cosas puedo mejorar, dime de qué manera puedo crecer.
Porque es la única forma en la que vamos a poder desarrollarnos a medida que abrimos nuestro corazón para que los demás puedan ver y ayudarnos a corregir. Hierro con hierro se afila. No hay otra forma. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a madurar? A medida que estemos dispuestos a ser afilados. A medida que estemos dispuestos a escuchar a otros que nos digan, ¿sabes qué? Le estás batallando por esto. Y esto no se va a poder lograr a menos que estemos dispuestos a corroborar el mensaje y validar que se haya entendido adecuadamente. Proverbios 25, 19 y 20, estamos dando un estudio al libro de Proverbios el día de hoy. Dice, confiar en gente desleal en momentos de angustia es como tener un diente careado o una pierna quebrada. Dedicarle canciones al corazón afligido es como echarle vinagre a una herida o como andar desabrigado en un día de frío. Cuando tú te hieres por alguna cosa y en vez de ir con la persona que te hirió, que muy probablemente no te quiso herir, tú te heriste solo, vamos y lo contamos a otra persona y esa persona tiene incontinencia verbal, lo único que vas a hacer es generar un problema más grande, generar un conflicto más grande en un lugar donde no habría conflicto. ¿Y por qué te digo que primero es esto, a lo que te iba a compartir? Porque primero tenemos que aprender a ser corregidos, tenemos que aprender a ponernos bajo las órdenes y la disposición de alguien en quien nosotros confiamos, pero no solamente hacer esto, sino estar dispuesto a escuchar cosas que no queremos oír. Y sobre todo escucharlas y no ofendernos, porque es bien fácil ofendernos. Dicen la verdad no peca, pero sí como incomoda. Casi nadie nos gusta que nos digan la verdad. Yo no te mentiría, a mí a veces no me gusta. Ya con el tiempo lo reflexiono y digo, no, sí tiene razón. Y a veces en silencio, calladito y con la cabeza agachada voy y lo cambio. No te digo que soy perfecto, yo también voy en ese proceso y estoy creciendo, pero necesito que todos podamos crecer juntos. ¿Qué podíamos perder cuando corroboramos el mensaje? ¿Qué perderías si vas y le dices a la persona, oye, me sentí ofendido por lo que tú me dijiste? ¿Fue esto lo que quisiste decirme? ¿Qué puedes perder? Cuando te enojas con tu esposo o con tu esposa por algo que se dijeron y ya no le hablas, porque bueno, eso a lo mejor pasa en otra iglesia. Yo supongo que aquí no suceden esas cosas. ¿Qué tanto tiempo podemos perder en acercarnos? A ver, ¿me das chance de hablar contigo? A ver, sinceramente, me sentí triste, me sentí dolido por lo que tú me dijiste, pero lo que yo entendí fue esto. ¿Esto me quisiste decir? Y te vas a dar cuenta que en un 95% de las veces no era lo que la persona quiso decirte. Y ya te ofendiste, ofensa de gratis. Y decía mi papá, pues mire mi hijo, tiene de dos tareas: enojarse y contentarse. Punto. Y de verdad, mucha gente se ha ido de la iglesia. Y no solamente de aquí, de muchas iglesias, porque se ofendieron con algo que entendieron, sin corroborar si efectivamente eso fue lo que les quisieron decir. Por eso es que el presidente Fox tenía un vocero
Y siempre cuando el presidente metía la pata, aparecía el vocero y decía, lo que Fox quiso decir fue lo siguiente. Y todos estamos en un proceso. A veces no nos alcanza el vocabulario que tenemos para decir las cosas que quisiéramos decir de la forma que tendríamos que decirlas. Por eso es que tenemos que ser misericordiosos con los demás. Por eso es que es necesario, como decía Jesús, perdonar a nuestros deudores, como también Dios nos perdona a nosotros. ¿Qué podemos perder en corroborar? Nada más que el orgullo y muchas emociones que nos generaron conflictos, que afectaron nuestra percepción y le dieron un contexto negativo. ¿Cuántas relaciones tendríamos hoy mismo si hubiésemos sido capaces de confrontar a la persona y decirle? Confrontar no significa darle una cachetada. Confrontar es decir, oye, ¿esto me quisiste decir? Pero nos ofendimos y nos fuimos. Había una canción de hace tiempo que decía, nos faltaron 2 palabras y sabernos perdonar. Qué fácil pudo haber sido, lo siento. ¿Se acuerdan de esa? Los que son de mi época, de Alex Intec. Y lamentablemente, una cuestión que no tendría que haber pasado de una comunicación entre 2 personas termina en un mitote, en un reguero de pólvora, que falta una chispa para hacerlo arder. Eclesiastés 10, 1 al 3, hoy fue clase de Salomón, entre Proverbios y Eclesiastés. ¿Usted sabía que el libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón? Dice, las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. El corazón del sabio busca el bien, pero el del necio busca el mal. Y aún en el camino por el que va, el necio revela su falta de inteligencia a todos los que va, y a todos les va diciendo lo necio que es. Un solo mitote, una sola cosa que no se aclara y puede echar a perder una iglesia. Tristemente, un solo mitote, una sola cuestión que no se aclara, puede echar a perder un matrimonio. Un solo mitote puede echar a perder un grupo de conexión. Puede echar a perder un grupo de varones, puede echar a perder un montón de cosas, y todas ellas se pudieran evitar si simplemente fuéramos lo suficientemente valientes para corroborar el mensaje. Y te voy a hacer esta pregunta a partir de lo que te he estado hablando. ¿Identificas algún punto, alguna plática que sea necesario aclarar? Voltea, a ver, ponte de pie por favor, voltea a tu alrededor. Voltea. ¿Hay alguien de por aquí con quien tengas
¿Alguna plática que aclarar? ¿Alguna idea que aclarar? Toma tu lugar, por favor. ¿Ya viste seguramente? La segunda pregunta: ¿te has sentido ofendido con alguna de tus autoridades por algo que te dijeron y decidiste que tu percepción era la correcta? ¿Otra vez la pregunta? ¿Bien? ¿Te has sentido ofendido con alguna de tus autoridades, tu pastor, tu líder, tu papá o mamá en casa? Porque te dijeron algo y tú decidiste que lo que tú entendiste era lo correcto y no lo quisiste aclarar. ¿Sabes? No podemos continuar sin hablarlo. Y lo triste es que cuando no aclaramos las cosas, nos las llevamos a la mente y de la mente al corazón. Porque este es el proceso. Primero trabajamos y Satanás trabaja nuestra mente y nos está diciendo: mira, ya viste el pastor lo que te está diciendo, ya viste lo que te está diciendo tu líder, te empieza a decir barbaridades a tu mente y tú comienzas a llenar tu mente de esas cosas. Y ya cuando llenaste tu mente de eso y no lo puedes contener, entonces lo bajas a tus emociones y lo bajas a tu corazón y eso se convierte en un problema. Y más triste es todavía cuando estamos ofendidos con una persona y pasó tanto tiempo que ya ni siquiera nos acordamos por qué nos ofendimos. ¿Y por qué no convives con fulano? ¿Sabe? Me cae gordo ya. ¿Pero qué te hizo? No me acuerdo. Pero algo me hizo, por eso ya no me cae. Algo me ha de haber hecho. Porque yo no me ofendo por nada, ¿eh? Yo no. Yo soy una persona humilde. Y dijera el hermano Alex Intec, nos faltaron 2 palabras: y sabernos perdonar. Qué fácil pudo haber sido darle la oportunidad al otro de decir: lo siento, no te quise decir eso. Y ya se van haciendo luego grupitos conspirativos, ¿verdad? La persona que tuvo una percepción errónea de lo que se quiso decir se junta con otro montoncito, los contamina y ya se empiezan a hacer grupitos. Tenemos grupitos dentro del grupo. Así como cuando se hace un grupo de WhatsApp donde no está una persona. Dicen que esos grupos abundan. El que les incomoda a todos, hacemos otro grupo donde sacamos a esa persona y ya podemos chismear a gusto, ¿eh? En el trabajo esos abundan, donde el grupo donde no está el jefe, tenemos un grupo acá interno donde no está el jefe y decimos todas las barbaridades del jefe, pero no está ahí. Y ya en el grupo donde sí está el jefe: no, jefe, usted lo máximo, aquí estamos a la orden para servirle, todo al 100, trabajando bien chido. Y sabes, como iglesia no podemos permitir eso. Tenemos que aprender a cerrar círculos. Pásenle los 10 que pasaron hace rato.
Si la comunicación se da de manera clara, y yo le digo a Fidel, ya le dio risa. ¿Qué me entendiste? Dios mío, no me va a servir, creo. Ya con las risas. ya se casó Pablo acá. Ya se conoció a la novia. A ver. A ver. ¿Qué? A ver. El pastor Silas y su amigo hicieron buen equipo. El pastor Silas y su amigo hicieron buen equipo. El pastor Silas y el otro hicieron buen equipo. El pastor Silas y otro hicieron buen equipo. El pastor Silas y otro hicieron buen equipo. El pastor y Silas hicieron un buen equipo. El pastor Pablo y Silas hicieron buen equipo. El apóstol Pablo y Silas hicieron buen equipo. Cipriano fue el que regó el tepache. Hasta aquí va bien, ¿ok? Pero cuando corroboramos el mensaje y sabemos, a ver, por eso les decía, es importante que corroboremos. Hasta aquí el apóstol Pablo y Silas hicieron un buen equipo. Hasta aquí venía. Y ya hermano Cipriano le cambió el ministerio de apóstol, lo que lo pasó a pastor. Bien. Pero cuando vamos corroborando el mensaje, gracias, tomen su lugar. Cuando tenemos la posibilidad de corroborar el mensaje, vamos a ir eliminando la posibilidad de que se desvirtúe. ¿Me explico? Una persona que ya no entendió bien las cosas y corrompe el mensaje. Por eso hay que ser bien sabios, que hay cosas que no se las podemos contar a quien sea. Y sobre todo cuando son del plano personal. Porque si no, empieza a ocurrir esto. Tenemos que ser sabios. Y bueno, ¿qué está pasando? Aprender a cortar. ¿Cuál es la forma correcta en que usted corta un chisme? Viene Maite y me cuenta, ay, ¿qué crees? Vi a Karina en un concierto. Me cuenta Maite. Y me cuenta a mí, ¿y cómo yo puedo romper con el chisme? Y yendo con Karina y decirle, oye Karina, me dijo Maite que te había visto en un concierto. ¿Vas a hacer quedar mal al mitotero? Sí, pero hazlo quedar mal, qué bueno, para que se le quite lo mitotero. Porque es la forma en la que podemos confrontando y en ese momento se rompe. Y hacen falta valientes para poder hablar esas cosas y decirle, ¿sabes qué? Aguas. Mira, se está generando este chisme acerca de ti. No quiero creer eso. Mejor lo corroboro contigo. Me están diciendo esto, ¿es correcto? Ahí
Ay, hermano, ¿cómo que voy a transgredir la confianza y después cuando quiera que me cuente un chisme ya no me lo van a contar? Pues de eso se trata, de que no abramos nuestros oídos para escuchar cosas que no valen la pena. Bien, pase grupo de alabanza, ponte de pie. Y quiero que medites en tu corazón. Si hay cosas que tienes que aclarar, qué valioso pudiera ser que aprendiéramos a expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Qué enriquecedor llegaría a ser que no fuésemos hipócritas mostrando una cara que no es. La mejor forma en lo que yo puedo mantener sana la relación con mi esposa es a medida que soy transparente con ella. Cuando hay algo que me ofende, que me molesta, el poder decírselo. No me pareció que me dijeras esto. ¿Fue eso lo que me quisiste decir? Y como te digo, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces no era cierto. No era así. Otras veces que a lo mejor sí era así. Y bueno, pues ya tocará perdonar y tocará desenojarse. Decía mi papá, 2 trabajos, enojarse y contentarse. Pero te aseguro que la mayoría de las veces te vas a dar cuenta que esa emoción que tuviste estuvo impregnada de tu propia percepción no adecuada. ¿Es correcto, doctora? Avalado por la interventora de la Secretaría de Gobernación Emocional. Cierra tus ojos y pregúntale, Señor, mover tu corazón. Porque a veces queremos llegar delante de la presencia de Dios y decirle, Padre, aquí estoy, muévete. Y Dios nos recuerda esas palabras de Jesús, donde dice, si llegas a traer tu ofrenda y te das cuenta que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda ahí en el altar y ve y arréglate con tu hermano. Pero no queremos quedarnos en la ofrenda y Dios dice, esa ofrenda está contaminada. Lo platicaba una vez que yo decía de un muchacho, ¿cómo se la pasa en el antro? Diario en el antro. Subía fotos en los antros y resulta que trabajaba de guardia de seguridad en el antro. Pues era su trabajo, ahí tenía que estar, ¿verdad? Y ya emites todo un juicio de la persona, fiestero, borracho, y pues ahí trabajaba el muchacho, pues tenía que estar cuidando, ¿no?, la entrada, y tomaba fotos y las subía. ¿Cuántas veces hemos juzgado situaciones sin conocer realmente el trasfondo de las personas? Y si decimos, Señor, si es una fragancia, te la entrego. Si es mi orgullo, te lo entrego también. Pero yo no quiero continuar, Padre, en esta vida cargando un montón de cosas que no debería de traer. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando vamos cargando demasiado es porque estamos llevando la carga incorrecta. ¿A cuánta gente tienes que perdonar el día de hoy?
Con cuánta gente tienes que mandar un mensaje, hacer una llamada. Y hace tanto tiempo tú me dijiste esto, yo me ofendí. ¿Es correcto? Y te vas a dar cuenta cómo vas a empezar a quitarte un montón de cargas y vas a comenzar a ser libre y vas a llegar delante de la presencia de Dios y algo diferente, vas a sentir ese primer amor que tenías, que ha sido contaminado por un montón de emociones negativas. Va a volver esa fuerza, esa energía, esas ganas van a volver porque te empezaste a quitar un montón de cargas que no deberías de llevar. Cierra tus ojos y mientras adoramos a Dios, reflexiona acerca de esto y pregúntale: Señor, ¿a quién tengo que buscar? ¿A quién tengo que perdonar?